Centro Terapéutico Cristiano presenta Radiocharlas, un espacio para capacitarnos, aprender juntos y recordar herramientas útiles para aplicar a nuestra vida. Una charla cada jueves, para que puedas escucharla donde quieras, cuando quieras, cuantas veces quieras. El tema de hoy es puntos ciegos. Es hora de ajustar tus espejos, a cargo de la psicóloga Isabel Lado. Si tenés preguntas, no dudes en escribirnos al número en pantalla. Esperamos que estos minutos sean de bendición para tu vida. Acá hay unas palabras de Job que decía: enséñame lo que no alcanzo a percibir, o muéstrame lo que no puedo percibir o ver, ¿no? Y creo que en nuestra vida cristiana nos pasa esto más de una vez, ¿no? Que hay cosas que no entendemos, oraciones que están sostenidas en el tiempo y no vemos nada, parece que nada sucede, pero sin embargo Dios está actuando en el secreto. Entonces Job en esa esperanza decía: enséñame lo que no alcanzo a percibir. Y el enséñame tiene que ver también con expresar una voluntad, ¿no? Quiero saber, quiero tener esa voluntad de saber, de conocer. Eso nos determina y nos permite comprender algunas cosas, ¿sí? Hoy vamos a hablar acerca de esto, que es justamente los puntos ciegos. Vamos a ver un poco de definiciones, riesgos, como en el tráfico, en la seguridad vial, algunos riesgos de los puntos ciegos. ¿Qué nos dice Jesús al respecto? Y también cómo eliminar esos puntos ciegos. Bien, hay un estudio, ¿no?, que dice, a ver, si yo miro a dos de ustedes, a esa parejita que están ahí, que me encantan, los veo a ustedes, ¿no? Y me acerco y después me alejo, seguramente mi campo de percepción se va a acotar. Y no en algún momento de distancia, yo no esté mirando a los dos, sino que voy a poder ver solamente uno, ¿no? Porque en nuestra retina justamente tenemos eso que es donde surge esto de los puntos ciegos, ¿no? Surge de un nervio óptico y detrás del ojo es donde están esos nervios, ¿no? Esas células sensibles. Y algunas no son tan sensibles a toda la luz. Entonces, si yo me acerco, de acá de lejos lo veo bárbaro. Pero seguramente que a medida que me acerco, termino viendo a uno. ¿Sí? Pruébenlo después en casa con alguien o con cosas. Pruébenlo, pero eso va a suceder. ¿Sí? Entonces, justamente ese punto ciego es esa zona, ¿no?, donde no podemos ver todas las cosas. 180 grados, no es 360. Estos 180 grados no lo alcanzo a percibir. Bien. Todos saben que fuimos creados con un propósito, ¿sí? Ahora voy a pedir a los valientes que conozcan su propósito. No les voy a pedir que lo digan, pero que lo han descubierto, que se pongan de pie. Bien, excelente, bien. Se van animando de a poquito. Qué difícil cuando alguien te dice, ¿no? ¿Descubriste tu propósito en la vida? Y quedamos como clic, ¿no? Es como que no todos nos animamos a responder. Y nosotros somos, nuestra vida sería esta la que está en el centro, ¿no? Donde hay determinados marcos que vamos gestando, que vamos generando. Tiene que ver con nuestro trabajo, familia, todo eso lo vamos enrabando, ¿no? Todo eso va formando parte de nuestra naturaleza, de nuestras relaciones, de nuestros pensamientos, de nuestra historia, ¿no? Todo eso que enmarcamos acá, en este cuadrito. Ahora bien, dentro de ese cuadrito, todo eso que nos forma, que nos hace ser de determinada manera, que nos hace expresarnos de determinada manera, de convivir de determinada manera y de relacionarnos, también hay unas cositas, ¿no? Cuando pienso en las relaciones, mi amiga me llama por teléfono: vamos, Isa, vamos a tomar un café. Hoy no puedo. Bueno, mañana vamos a tomar un café. No, mañana tengo que salir con las nenas porque me comprometí que tengo que... Bueno, el domingo, ¿no? El domingo tengo reunión en mi iglesia, etcétera, etcétera, ¿no? Nunca tenemos tiempo.
Tenemos un marco lleno de cosas, o que la llenamos de cosas, pero a veces no tenemos tiempo. Nos surge un nuevo trabajo, ¿y qué tenemos a veces? Ay, cambiaré, no cambiaré. Los religiosos decimos, ¿es de Dios, no es de Dios? O cuando acontecen cosas en nuestra familia, con gente que amamos, ¿no? Nos preocupamos, ¿verdad? A veces tenemos miedo, a veces nos paralizamos, y ese marco ya empieza como a moverse de alguna manera. Y con esto quiero decirte algo. Dios te dio la gracia y la bendición de formar un montón de cosas a tu alrededor. Algunos tenemos familias, otros tenemos amigos, tenemos un trabajo o tenemos una actividad que hacer. Pero a veces no nos sentimos completos, o me pasa solo a mí. A veces como que no es suficiente. Entonces hay algo que dentro de mi marco no está. Hay algo que dentro de mi marco no lo estoy viendo. Y eso tiene que ver con el propósito de tu vida. Que muchas veces la vida misma nos lleva a hacer cosas y pensar en determinadas, no sé, quehaceres, ¿no? Pero ¿te has sentado y has dicho, bueno, ¿cuál es mi propósito? ¿Alguna vez se te prendió la lucecita? En mi trabajo tenemos una lucecita que se prende con un botoncito, está colgando, somos medio antiguos. Entonces, cuando prendo la lucecita, todo se me ilumina, ¿no? Entonces, hay momentos que digo, Isabel, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué es lo que hoy Dios quiere para ti? ¿Qué es lo que Dios te quiere decir de determinadas personas, determinados trabajos, de determinadas cosas que estás haciendo? ¿Qué estás pasando? ¿Dónde estás? ¿No le ha pasado en algún momento de que Dios los encontró en el momento menos oportuno? Que estaban o atravesando algo difícil o ibas camino al trabajo y de repente se te presenta una persona y Dios te dice, mírala, hay algo que quiero con ella. ¿No le había pasado esa locura alguna vez? ¿Sí? Bueno, en ese momento quiero decirte que te acercaste al propósito. Te alineaste con el corazón del Padre. ¿Sí? El propósito tiene que ver con nuestra asignación. Vamos a ser claros. Tiene que ver con nuestra asignación. Con lo que fuimos creados para ser y hacer. Entonces, a veces nosotros lo pintamos, ese propósito, con cosas. Pero cuando llegamos a lo que creemos que es nuestro propósito, nos volvemos insatisfechos y nos volvemos como desganados, con esperanza de encontrar algo más en el camino. Caminar en el propósito de Dios o a lo que Dios te asignó es una tarea de todos los días. Es decidir levantarte y pensar, ¿no? Pensar en vos y pensar, ¿soy feliz? Y si no soy feliz, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Vos sabías que Dios te creó para que seas feliz? Para que reboses de felicidad, de paz, de sabiduría. Porque Dios es sabiduría, Dios es amor, Dios es paz, ¿no? Y si Dios habita en tu corazón, esas cosas tienen que estar. ¿Cómo puede ser que una tormenta nos sacuda la barca como a los discípulos? ¿Cómo puede pasarnos? Pero nos pasa, ¿verdad? Porque hay cosas, como dice Job, que no las podemos percibir. Ahora bien, cuando hacemos entrar el propósito en nuestro marco, las cosas se amplían, comienzan a tener sentido. Antes estaba afuera, ahora yo decido que entre en mi marco. Y esa es la diferencia. Esa es la diferencia de sentirnos realizados, esa es la diferencia de poder llegar a ser felices. Esa es la diferencia por la cual los puntos ciegos empiezan a desaparecer. No necesitamos espejitos porque tenemos la mejor dirección, ¿sí? Y quiero comentarte algo al respecto,
Y quiero hablar un poquito acerca de Marcos 8. Y los voy a hacer pasear por un poquito por la palabra de Dios, porque a mí me encanta. Me encanta pasear y cada vez que encuentro algo, ¡puf!, ¿no? Y lo que me sucedió a mí con Marcos es como que vi como que Dios me estaba dando palo todo el rato, ¿no? Y todo tenía que ver. En este capítulo 8 de Marcos van a ver varias parábolas, van a ver varios milagros, pero vamos a detenernos en 3 cosas que habla la palabra acá en Marcos 8. Nos habla acerca de que Jesús alimenta a los 4.000. ¿Bien? Todos sabemos que de unos poquitos panes, que eran 7, se llenaron canastas y sobraron. ¿Bien? ¿Quiénes llegan ahí en acción? Piensen en una película. ¿Quiénes llegan en el momento del milagro a cuestionar? Los fariseos, ¿ok? Entonces los fariseos le piden a Jesús, alguna señal milagrosa. Jesús no decide complacer a los fariseos y sigue de largo, ¿no? Entonces dicen que Jesús en ese momento se embarcó y cruzó al otro lado, ¿ok? Su destino, su propósito en ese momento era transar con los fariseos, era discutir con los fariseos, no. Su propósito en ese momento era hacer un milagro. Y acá, cuando seguimos hablando Marcos 8 del 14, el versículo 14 en adelante, acá me vi yo, ¿no? Porque Jesús venía hablando en la barca con sus discípulos y los discípulos se habían olvidado de llevar la comida, ¿no? Ellos seguían de travesía y se habían olvidado. Y Jesús dice: tengan cuidado, ojo con la levadura de los fariseos y con el de Herodes. Ojo, ¿qué estaba hablando acá? De las enseñanzas de los fariseos, de las enseñanzas erradas de los fariseos, de los cuestionamientos sin fundamento de los fariseos, que lo podían hacer dudar. Dice, ojo. Y aquí dice que ellos comentaban entre sí y dijeron: ¿lo dice porque no tenemos pan? ¿No les suena como incongruente? Ahora, ¿cuántas veces con Dios hemos hecho esto? ¿Cuántas veces con Dios hemos hecho esto? Acá le estaba diciendo Jesús: tengan cuidado con las enseñanzas. Y ahí uno dice: sí, pero lo habrá dicho porque no trajimos pan. Y a veces nosotros somos así, ¿no? Ante enseñanzas que Jesús nos enseña, las distorsionamos, le damos interpretaciones incorrectas. Capaz que se apresuraron. Bueno, yo soy muy apresurada, pero hacemos interpretaciones incorrectas. ¿Estaba mal lo que Jesús le estaba diciendo? Le estaba enseñando. Después de hacer un milagro, Jesús se dedicó a enseñar a sus discípulos. Y este bendito discípulo no era porque no conocía a Jesús, no era porque no vio los milagros de Jesús, no era porque no compartió las enseñanzas de Jesús. Y eso nos pasa a nosotros. Conocemos al Señor, conocemos su palabra y estamos dando vueltas en algo que no es lo que Dios quiere enseñarnos, que no es lo que Dios quiere mostrarnos o hacia dónde dirigirnos. El espejo ciego acá era el alimento para el discípulo. ¿Cuál es tu espejo? ¿Cuál es tu espejo ese que no te permite ver, el que no está alineado, ese punto ciego? ¿Qué es lo que Dios te está enseñando en este tiempo a través de esa prueba que estás pasando? A través de la confusión que estás pasando, o cualquier dificultad, sea una enfermedad, un problema económico. ¿Qué es lo que Dios quiere mostrarte de eso? Y tú le estás diciendo: ¿será que no tengo pan? Creo que nuestro entendimiento tiene que abrirse un poquito a lo que son las cosas de Dios. Bueno, Dios me habló a través de este pasaje, como diciendo: no, Isabel, déjate de pedir pan. No estás entendiendo el mensaje. Y continúa Marcos 8 hablando de quién, del ciego de Betsaida.
Yo digo, ¿será posible que me estás hablando y hablando que hay cosas que no veo? Le decía a Dios, ¿no? Y acá aparece el ciego que todos conocemos la historia, ¿no? Dice que Jesús le escupe los ojos y no recibe vista en un primer momento. Te dice, ¿puedes ver ahora? Y dice, veo gente, en el versículo 24 dice, veo gente, parecen árboles que caminan. Bien. Cuando hablamos en un primer momento de los discípulos que estamos hablando, de miopía espiritual, ¿no? No estaban entendiendo al maestro. Había una miopía total. Eso se soluciona ¿con qué? Con los nuevos lentes, con una operación quirúrgica. Bueno, Jesús tenía que intervenir en esos discípulos. Ahora se presenta un ciego real. Y en este momento la visión es parcial. ¿Cuántas veces en el camino tal vez no tenemos toda la visión? Tenemos la promesa de Dios acá. Sabemos que Dios es fiel a su palabra. Sabemos que se va a cumplir, pero tenemos la visión parcial. Porque sabemos que va a pasar, pero en lo material y en lo físico no se está gestando. ¿Verdad? Y esto le pasaba al ciego. Hasta que al fin dice que fue curado y recobró la vista y comenzó a ver todo con claridad. ¿Sí? Yo quisiera ver todo con claridad. Todavía tengo mis puntos ciegos. ¿Tá? Estamos en proceso todos. Pero cuando dice que al fin pudo ver con claridad, acá habla de una completa visión. Ya no es miopía espiritual, ya no es una visión parcial, sino que es una completa claridad. ¿Cuándo tenemos completa claridad? ¿Cuándo tenemos completa claridad? Cuando sabemos de dónde vinimos y hacia dónde vamos, ¿sí? Nuestro origen, nuestro destino, ¿ok? ¿Qué más? ¿Cuándo tenemos completa claridad? Cuando sabemos quién somos. Soy Isabel, pero más que psicóloga soy hija de Dios, ¿sí? Tengo la completa claridad cuando tengo mi identidad, pero también tengo completa claridad cuando tengo mi propósito. Entonces, todas esas cosas tienen que estar juntas, ¿sí? Propósito, origen, destino, y todas estas cosas son parte de nosotros. Entonces, si a todos les pregunto, realmente, a vos te voy a agarrar, realmente, ¿sabes que Dios es tan loco de amor por ti? Bien. Pero que está tremendamente loco de amor, que hace cosas para que lo veas y a veces te despierta para hablarte, o a veces vas caminando a tu trabajo y Él corre atrás tuyo porque quiere alcanzarte, quiere contarte algo y vos lo que haces es levantarte, prender la cafetera, vestirte como podés, lavarte la cara y afuera al trabajo. ¿Sí? Pero ¿sabés que Dios quiere tener tiempo contigo? ¿Quiere caminar contigo? ¿Quiere hablarte y susurrarte al oído? Creo que estas cosas tenemos que empezar a trabajar en nuestras vidas como hijos de Dios. Todos decimos, creemos en Dios. Pero acá dice Isaías, por más que oigan, no entenderán. Por más que miren, no captarán. Después dice Mateo, por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen y entienden. O sea, nuestras actitudes, nuestros comportamientos, ¿asustan a Dios? ¿Sorprenden a Dios? No. Acá en Marcos, bueno, esto habla del pan, ¿no? Ellos discutían entre sí porque no habían traído pan. Jesús se dio cuenta y les dijo, ¿a qué viene esa discusión porque no tienen pan? ¿Todavía no comprenden y entienden? ¿No? Y sigue diciendo, tienen ojos y no ven y oídos y no oyen. O sea, como que nuestra mirada es imparcial, o sea, no puede ser completa si no estamos alineados. Y dice que también Eliseo oró y le dijo, te ruego que abra sus ojos para que vea. Y entonces Jehová abrió los ojos del joven y miró, ¿y qué había? Que el monte estaba lleno de ¿qué?
de gente a caballo. Entonces, ¿por qué no pensar que Dios está obrando a favor de tu milagro? ¿Porque no lo ves? ¿Porque necesitabas algo físico como un pan para ver? ¿No podéis entender otra cosa que no sea algo físico como los discípulos, el pan? ¿Por qué no entender que en el momento que un hijo abre su corazón y habla con su padre ya está trabajando por su milagro? Ya está trabajando por su milagro. Así que yo hoy oro por ustedes para que Dios les dé claridad en este tema. Que les dé claridad en el propósito para el cual fueron creados. Y hay algo que me preocupa de la iglesia en general. ¿Sí? Porque de la iglesia y yo iglesia, ¿bien? Yo iglesia. ¿Por qué a veces estamos encapsulados? Si yo te pregunto, ¿cuál es el propósito que Dios escribió aquí para ti? Que está escrito. Está escrito. Ir a ser discípulos. ¿Qué más? Conocerlo, obedecerlo, vida en abundancia, amar al prójimo, perdonar. Tenemos a Jesús, el modelo. Tenemos su palabra escrita, que es su mensaje. Ahora, cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestras vidas, todos recibimos a Jesús, porque si no lo recibiste, esta es la oportunidad. No te vayas sin recibirlo. Es lo mejor que te puede pasar y te lo firmamos. Todos recibimos a Jesús en nuestro corazón, ¿sí? ¿Jesús habita en nosotros? ¿Habita en ti? ¿O solamente fue una confesión de fe? Todos creemos que Él habita en nuestras vidas, ¿bien? Y Jesús también dijo en un momento que nos convenía a nosotros que viniera el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¡Wow! ¿Vieron que estamos equipados con todo? Ahora, lo que me preocupa es que cuando entendemos que recibimos a Jesús en nuestro corazón y vemos oposición, es como que pensamos que Dios no tiene recursos para ayudarnos o sacarnos del problema. ¿Sí? Es como que nos estancamos pensando que Dios no es un Dios de recursos para darnos claridad sobre qué decisión tenemos que tomar. Ahora, si Jesús está en nosotros, tenemos además la ayuda del Espíritu Santo. Dios en medio de la oposición no se retira. Y eso quiero que lo tengas en claro. Yo no sé cuál es el problema de alguna persona que está acá. Pero lo que sí te voy a decir que Dios no se retira. ¿Sí? Sino que Él te posiciona en el lugar correcto para que esos puntos ciegos comiencen a no estar más en tu vida. ¿Sí? Eso tenés que entenderlo. Lo que Dios me decía muy fuerte hoy era que necesitamos verlo a Dios en lo que es el Evangelio, acá. Es como que es palabra, 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 y la leemos, y promesas, y la leemos, pero no lo estamos viendo. Necesitamos verlo entre las personas. ¿Sí? En las personas necesitamos verlo a Él. Y necesitamos verlo en nosotros. Y eso es lo que hoy Dios me... Necesitamos verlo. Y en ese necesitar ver, como muchos decían ahí, tiene que ver con nuestra comisión. ¿Cuántos fueron sanos? ¿Cuántos fueron sanos? Dios obró sanidad. Bien.
¿Cuántos fueron libres de la tristeza, de la angustia, de algún espíritu? ¡Wow! Bien. En esta semana, ¿cuántos fueron a orar por un enfermo? Y quiero que levanten. Bien. ¿Cuántos oraron por personas deprimidas y echaron fuera ese malestar? Amén. Y ese es nuestro propósito. Esa es nuestra comisión. Esa es la visión que tenemos que tener. Si vamos por la calle y nos da igual la persona que se para en el semáforo, hay algo que no estamos entendiendo. Si estamos en nuestro trabajo y hay alguien que está irritable o está triste, pongámosle irritable porque es más difícil la situación, ¿no? Está irritable. ¿Qué hacemos nosotros? Oramos por él, le conversamos con la persona para que esté mejor. Ojalá todos pudiéramos hacerlo. Pero cuando alguien está irritado decimos, que Dios se encargue, vino mal, onda buena para mi vida, no voy a dejar entrar cosas malas, ¿no? Es como que no estamos posicionados en el propósito al cual Dios nos llamó. Vamos a Efesios 3:20. Efesios 3:20. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en él. ¿Dónde mora ese poder? El poder mora en nosotros, su Espíritu Santo está en nosotros, Dios está en nosotros. Dice Jesús, el que me recibe a mí recibe al Padre. Y si recibimos el completo, ¿no? Con todo el pack, ¿sí? Con palabras de sabiduría, palabras de entendimiento, con los frutos del Espíritu, los dones, los ministerios. Ahora, ¿cuál es tu propósito? ¿Por qué te cuesta tanto identificar esto en vos? ¿Por qué te cuesta tanto no verlo en ti? Que tenés todo ese pack completo en el momento que recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador. En el momento que decidiste nacer de nuevo, que resucitaste a nueva vida. Que ya no moras tú, sino Cristo en ti. Si Cristo entra en ti, ¿hay algo imposible? ¿Hay algún espejo que sea de confusión o ciego? No puede haberlo. Y si lo hay, hoy es un momento de hacer la introspección y decir, Señor, si yo te tengo a ti, si yo estoy convencida que te tengo, si tu Espíritu Santo me acompaña, dame esa vista que le diste al ciego. Y no paro hasta que me des la vista que le diste al ciego. Cuando Jesús resucita, no solo, digamos que la muerte no tuvo poder sobre él, sino que él reivindica la vida. ¿Entendés lo que estoy diciendo? Reivindica la vida. Así que si estás triste, te sentís cargado con problemas, te sentís como que hay una roca en tu espalda y que vas despacio y que necesitas descansar. Hoy vamos a pedirle al Señor que nuevamente te alinee a su corazón y a su propósito, porque Él está en ti. Y la tarea domiciliaria es que vos encuentres tu propósito. La tarea domiciliaria es que vos te encuentres con Él. Y la tarea domiciliaria es comenzar a vivir una vida de victoria, porque Él ya te la dio. Es tuya. Y la complicamos. Tenemos el modelo, tenemos el mensaje. Pero parece que no fuera para nosotros, ¿no? Es para otros. ¿Por qué está Isabel predicando? Tú podés estar predicando. ¿Por qué Isabel va a orar? Tú podés orar. Todos tenemos que hacerlo. Y ¿cómo elimino esos puntos ciegos? Bueno, pidiendo claridad a Dios ante esos distractores cotidianos. ¿Sí? Trabajar, tenemos que trabajar.
o estudiar, tenemos que estudiar, cuidar a nuestros hijos, cuidar a nuestros padres, cuidar a un sobrino, a la familia, atender una casa, limpiar un piso, lavar la vajilla aunque no quisiéramos, ir a hacer los mandados, cocinar. Todas esas cosas vamos a tener que hacerlas, sí o sí. ¿Sí? Así que la mala noticia es que todo continúa igual. El tema es que pidamos claridad ante esos distractores. Porque Dios está al lado tuyo, lavando la vajilla, cocinando, yendo a trabajar, y necesitas claridad, necesitas posesionarte en tu propósito. Entiende que tu corazón es engañoso y necesita que Dios te recuerde su verdad en ti. ¿Cuál es su verdad? ¿Cuál es su verdad? Que eres un hijo, una hija amada, que nada te falta y nada te va a faltar, que extiende vida sobre ti, que la enfermedad no tiene chance sobre ti. ¿Sí? Porque aunque tengamos alguna enfermedad en este envase, podemos ponernos de pie y seguir creyendo que Dios nos va a sanar cuando Él quiera sanarnos. Pero que el milagro está. Dios no es un Dios que miente, el milagro está. Su palabra es viva en nosotros. El problema no es que no creamos lo que está escrito, no le estamos creyendo a Dios. No estamos creyendo quiénes somos en Dios. Entonces, si nuestra identidad no está fortalecida, ¿cómo encontrar el propósito? Si ni siquiera sabemos. Decimos, ¿qué es lo que decimos? Estamos como en el marco, ¿no? Estoy preocupado, no tengo tiempo, tengo miedo. Y así. No sé qué hacer, estoy mal, triste, enojado, enojada. Y ese es nuestro marco, y seguimos ahí. ¿Ese es el propósito? No. ¿Qué es lo que nos faltaría? ¿Qué es lo que nos falta entonces? ¿Qué es lo que nos falta para posesionarnos en el propósito? ¿Qué nos falta? Ustedes saben que cuando me hicieron esa pregunta respondí lo mismo, ¿no? Tengo una mala noticia. Tengo una mala noticia. Una vez un pastor me preguntó, ¿qué es lo que te falta para tal tarea? Fe. ¿Quién decimos que habita en nosotros? El Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque estamos completos con Él. ¿Sí? ¿A Dios le falta fe? Estamos diciendo que si Él está conmigo, si Él está en mí, esa falta de fe proviene de Él. ¿Es así? ¿Qué es lo que nos hace creer? ¿Qué es lo que nos hace creer que no tenemos fe? Nuestra historia de vida, ¿sí? Nuestra historia, cada uno tiene la suya. El contexto, el sistema, ¿no? El contexto donde nos movemos. Ahí sí no hay fe. Ahí sí no hay sabiduría, ni conocimiento, ni claridad. Pero en nosotros que decimos que vive Dios, que vive Jesús, que vive el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, ¿en nosotros podemos decir que no hay fe? ¿Se dan cuenta cuántas cosas tenemos para corregir? ¿Cuántas cosas tenemos para corregir? Dios, cuando lo aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador, te da un pack. Y quiero que por lo menos de todo esto, te lleves esto. Te da un pack. Y en ese pack dice que hay paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? A ver, ayúdenme con los versículos. Si hay sabiduría, dice que hay abundante en Dios. Él da vida eterna y vida en abundancia, dice la palabra. Vieron que todo es mucho, ¿no? No es que te doy paz, no es que te doy vida, sino en abundancia. Dios es un Dios de abundancia. Entonces, si Él vive en nosotros y está esa abundancia en Él, es nuestra. No dejes que nada, ni que tenga que ver con tu historia, ni tu pasado, ni lo que tenga que ver con lo que está alrededor tuyo, te haga creer que no tenés fe.
nada, nada. Solo tú podés creerlo y dar lugar a esa mentira. Esa mentira se la das el lugar vos. Así que, si somos hijos de Dios, y creo que Él pagó un precio muy grande, quiero que hagas tuyo Lucas 17, 20 y 21, que dice que el reino de Dios está en nosotros. Cuando habla de reino es que reinamos. Y reinamos sobre toda mentira, y nos paramos sobre toda mentira, y a partir de hoy, cuando salgas de esa puerta, vas a decir, soy una hija, un hijo de Dios. Soy una hija y un hijo de Dios pagado con un precio muy grande, muy grande. Cada gota de Jesús en la cruz valió la pena. Cada gotita de Jesús, de su sangre, valió la pena por ti. Entonces es hora de que hoy puedas aprender a derribar esas mentiras que fueron construidas.